es lo que nos interesa y es la mirada que tenemos que tener, pero para ello hay tres momentos, tres instancias de decisión que son las básicas y fundamentales para obtener, digamos, el mejor de los resultados. Y la primera decisión es respecto al cultivo. ¿Qué cultivo hacer? Vamos a analizar maíz o sorgo y qué híbridos, buscando cuál va a ser el impacto en el sistema de producción. Y eso lo vamos a transformar luego en los tres módulos prácticos que ver en el cultivo, que tener en cuenta en el proceso de confección y por último el proceso de utilización. Quiere decir que ahora lo que vamos a ver es características de los cultivos desde el punto de vista de su composición, de sorgos, maíces, híbridos, rendimiento, calidad, como los dos principales factores, qué componentes, digamos, son los que participan en el rendimiento, qué importancia tienen y cómo va a ser la utilización de un impacto en el sistema de producción. Entonces, empezando un poco por el último, el sistema de producción, ¿a qué nos referimos con sistema de producción? Bueno, básicamente y tradicionalmente en el tambo, en la producción de leche, el silaje ha sido uno de los alimentos importantes, principales, sigue siendo y seguirá siendo. Particularmente hay una categoría donde cada vez más se tiene impacto y se está prestando atención, que es la recría de las vaquillonas en el tambo, y ahí los silajes tienen un rol fundamental porque nos pueden asegurar en forma simple este proceso desde el punto de vista de su resultado productivo. En los engordes a corral, bueno, también es parte de las dietas, en muchos casos las dietas húmedas, no así las dietas secas, pero en muchos casos en los cuales se utilizan dietas húmedas con la participación de silaje. Otro aspecto y sistema que está incrementándose en forma muy importante es la recría para producción de carne, articulada con la terminación, y ahí los silajes también empiezan a tener un rol fundamental porque nos permiten, y eso lo vamos a ver hacia el final, con algunos números, obtener excelentes resultados productivos y económicos, incluyendo como dieta principal los silajes de los recríos. Y por último, los sistemas de cría, donde también estamos viendo que la incorporación de silaje para cubrir sobre todo baches específicos nos aseguran los resultados realmente potenciales de los sistemas de cría que en nuestro país están muy por debajo del potencial respecto a los porcentajes de preñez, las cargas animal, los pesos de destete, etcétera, etcétera. Dentro de la cría, también particularmente la recría de la vaquillona, como una de las categorías clave en las cuales podemos tener la alimentación basada en silajes. Quiere decir que ¿en qué sistema de producción? En todos, porque estamos asegurando la cantidad y la calidad de la fibra, fundamental cantidad de forraje, fundamental asegurar la fibra para el proceso productivo, independientemente de cuál se trate. Vamos a ver que hay diferencias en calidad según las decisiones que tomemos, por lo tanto podemos acoplar las distintas opciones y alternativas de cultivo a los diferentes requerimientos de las categorías y los sistemas de producción. Con esto, entonces, la primera pregunta que normalmente nos llega y nos hacemos y surge permanentemente es maíz o sorgo desde el punto de vista de la comparación entre uno y otro, que, digamos, tiene respuestas bastante contundentes con la cantidad de información que se ha ido generando en nuestro país estos últimos años. Esa imagen que ustedes ven ya nos está reflejando a simple vista una potencialidad muy similar de producción de maíz respecto a sorgo, pero vamos a profundizar los datos, la información que se ha ido generando para poder dar una respuesta adecuada a esta pregunta y que cada productor en su caso, en su zona, pueda tomar la mejor decisión. Independientemente de las características del cultivo,
en cuanto a rendimiento, componentes de rendimiento y calidad, hay dos cosas que suman o son criterios que hay que tener en cuenta en una primera instancia. La primera, y creo que es conocida por todos y no vamos a profundizar, es la adaptación de los ambientes diferencial en cuanto a requerimientos ambientales del cultivo del maíz respecto al sorgo, en el cual el sorgo tiene una serie de características de rusticidad y de adaptación a condiciones desfavorables de los ambientes, sobre todo la necesidad de agua, que es conocida por todos, y eso ya genera una diferencia muy importante del cultivo del maíz y el sorgo. Y el otro factor, antes de entrar a lo que decíamos, rendimiento y composición, es lo referido a algo que se presenta permanentemente, que es, y esto es tomado de la campaña del año pasado de la Cámara de Contratistas Forrajeros, lo que es los costos de cultivo, por lo tanto, los costos que vamos a tener por kilo de materia seca de silaje producido. Esta simulación o estos números corresponden a un supuesto del mismo rendimiento de maíz y de sorgo, 35 toneladas de materia tal cual, con 35% de materia seca, quiere decir que estaríamos hablando de unos 9.000 kilos de materia seca por hectárea, con iguales costos de confección de silaje, tanto aéreo como embolsado, para los dos cultivos, con una diferencia fundamentalmente dada por el costo de cultivos, y ahí básicamente el de implantación proveniente de la diferencia de semillas. Esto daría como resultado entonces comparativamente el producto final de 3.400 pesos la tonelada de materia seca de maíz versus 2.600 pesos la tonelada de silaje de sorgo. O sea, un 30% menos del costo del kilo de materia seca, 3,50 casi en maíz y 2,60 en sorgo, que es producto simplemente de las diferencias de costo de cultivo y que proviene básicamente del costo de semilla como principal factor. Ahora, este es el supuesto de igual rendimiento, pero estamos viendo en muchos casos, y acá pongo el caso de un productor con el cual estamos generando bastante información, hay grupos de productores con los cuales estamos trabajando, picó y tuvo hace 2 años este sorgo, un sorgo DDH422, y este maíz en el mismo lote como consecuencia de las condiciones climáticas de ese año. Y en este caso, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este productor? Bueno, los rendimientos no fueron iguales, tuvo 9.600 kilos de materia seca por hectárea de maíz y 17.000 kilos de materia seca por hectárea de sorgo, porque el maíz, digamos, las condiciones del año no fueron las mejores para maíz, pero sí fueron adecuadas para sorgo. Esto hizo que el costo, cuando vemos abajo, fue de 2 pesos, esto es la campaña no de este año, sino la 2018. 2 pesos por kilo de materia seca en silaje de maíz y 0,88 pesos por kilo de materia seca en silaje de sorgo. Ahí aparecen 2 costos más, simplemente para que tengamos de referencia. Esto es parte del sistema de producción que estamos siguiendo en el caso de este productor, donde usa verdeos de invierno como cultivo de cobertura y que también son parte de algún pastoreo y de aporte de proteína, y la pastura perenne como parte de su sistema ganadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad esta diferencia de costo de cultivo se termina manifestando según cuáles sean las diferencias en rendimiento, y eso va a depender en parte de las condiciones ambientales. La segunda pregunta, entonces, ya que nos hacemos
para hablar de rendimiento, componente del rendimiento, composición y calidad, es entrar no solamente dentro del cultivo en términos comparativos de maíz y sorgo, sino que en realidad depende de qué híbridos vamos a elegir, con una amplísima diversidad en el caso de sorgos y con una diversidad menor, pero que también tenemos que tener en cuenta en el caso de maíz. Esta información proviene, como ven ustedes en la imagen, de una serie de ensayos que venimos haciendo hace prácticamente 15 años, de donde yo les voy a presentar una síntesis de la información. Inclusive este tipo de ensayos lo venimos haciendo en red en distintos lugares del país, por lo tanto están reflejando la situación que ocurre habitualmente según los ambientes de que se trata. Acá vemos casualmente a simple vista la diferencia entre maíces y distintos tipos de sorgo. Acá vemos cultivos de distintos híbridos de sorgo. Y lo primero que tratamos de hacer cuando iniciamos este trabajo, que ya lleva, como decíamos, bastantes años, es poder definir en conjunto con las empresas lo que vamos a llamar como cuatro grandes grupos de sorgo, que son los típicamente graníferos, los que llamamos doble propósito, los sileros, como un grupo intermedio entre los doble propósito, y por último, los forrajeros. Entonces, este tipo de evaluaciones son lo que hoy nos permite, sin ninguna duda, caracterizar los distintos grupos y comparar los maíces con los sorgos. Estos promedios de esta serie de años de evaluación ya nos mostraban que no había grandes diferencias en rendimiento entre estos grupos de sorgo y con respecto al maíz. Estamos hablando quizá de 15, 16 mil kilos de materia seca por hectárea. Por supuesto, el rendimiento de maíz va a depender también no solo del año, sino también de la zona. La zona de donde provienen estos resultados no son de grandes rendimientos de grano de maíz, por lo tanto estamos hablando quizá de un promedio de 8.000 kilos de grano, por lo tanto no es una zona que en promedio tenga altos rendimientos, pero este promedio de muchos años nos está mostrando que realmente no hay grandes diferencias, y lo que sí vemos es una gran variabilidad dentro de los híbridos cuando independizamos la variable del grupo y vemos los híbridos. Acá tenemos el caso de que, si bien podemos hablar de promedios casi nacionales de 8 o 9 metros de bolsa por hectárea, como un promedio que es bastante general y para muchas zonas distintas, en realidad nosotros vemos que este promedio nuestro, estamos hablando de la zona central de Córdoba, de 14.500 kilos de materia seca, tiene un rango de variación de 7.500 a 21.000 kilos de materia seca por hectárea. Y una de las cuestiones que nos interesan tremendamente, que es el porcentaje de grano, y que vamos a ir viendo más en detalle, es que también tiene una variabilidad tremenda entre materiales que tienen apenas el 5% de grano y otros que tienen casi el 50% de panoja. Quiere decir que esto, poniendo estos promedios muy generales en el contexto de los grupos, y esto según definiciones, a ver qué híbrido corresponde a cada grupo, casi con las definiciones que cada empresa lo plantea, vemos que en realidad esa barra roja nos está mostrando para cada uno de los grupos la variación entre los mínimos y los máximos rendimientos. Entonces, si bien los promedios no son muy distintos, hay una gran variabilidad dentro de los grupos ya por híbridos específicos o particulares.
Otra cosa que nos interesa y que hemos estado midiendo permanentemente es cómo dentro de la planta participan las distintas fracciones, y hemos definido 3 fracciones. La hoja, que sería la lámina de la hoja, el tallo y la panoja. En esto vemos entonces algo que también es importante destacar, porque a veces a simple vista podemos tener alguna confusión sin medirlo, es que el porcentaje de la hoja prácticamente varía muy poco y se mantiene constante entre los distintos tipos o grupos de sorgo, alrededor del 17%, y cuando lo medimos en maíz también hemos visto que prácticamente está en un 17% de promedio el porcentaje de hoja. Quiere decir que eso nos diferencia en forma importante, según este carácter, el tipo de sorgo, inclusive los sorgos con respecto al maíz. Y lo que sí diferencia en forma muy importante es el porcentaje de tallo, que es menor en los graníferos y va siendo cada vez más importante a medida que vamos hacia los doble propósito, los hileros y los forrajeros. Y esto es lógico porque en realidad lo que está pasando es que el porcentaje de panojo o de grano es el que va cambiando con una disminución desde los graníferos, poca variación respecto a los doble propósitos, pero con variaciones importantes ya en menores proporciones de panoja en los hileros y los forrajeros. Cuando empezamos a medir estos promedios, que son, como digo, de 15 años, y los comparamos con los promedios de los últimos años, y acá tomo la campaña 2016-17 y de ahí para adelante, vemos que en realidad los potenciales de rendimiento por manejo de cultivo, por genética, por control de maleza, por una serie de factores, han ido aumentando en forma muy importante. Y hoy, casualmente fruto de ensayos de esta campaña 16-17, vemos que los promedios que estamos obteniendo están por arriba de los 20.000 kilos de materia seca por hectárea. En este caso hay todo un grupo de graníferos de 20.000 kilos, sileros casi de 25.000 kilos, igual que los forrajeros, y maíz exactamente también el mismo potencial de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a veces escuchamos o a veces parecería a simple vista que los forrajeros, los hileros muy altos son de mayor rendimiento, en realidad no es así, y eso no es así porque en realidad no se está valorando adecuadamente dos cosas. Primero, los valores de rendimiento en materia seca. Hay híbridos que en realidad tienen mucha agua, por lo tanto no aportan materia seca, y no se está valorando adecuadamente el impacto que tiene el rendimiento del grano en el rendimiento total de la planta entera. En esto nosotros además producimos silaje para alimentación de los animales, y este mismo año picamos 2 lotes enteros de maíz y de sorgo y tuvimos 24.000 kilos de materia seca por hectárea en los 2 lotes. Otra campaña 17-18, ya vimos más en detalle la variación de rendimiento de distintos híbridos de maíz, con muy poca diferencia, cerca de 20.000 kilos de materia seca por hectárea, y en comparación con toda una serie de híbridos de sorgo que dieron también el mismo valor como promedio. La gran diferencia en estos casos y en estos grupos fue, como decíamos antes, y se sigue repitiendo prácticamente todos los años y todos los ensayos, es la participación de tallo respecto a la participación de panoja, como se ve en las barras azul, que es el tallo, y que los forrajeros tienen casi el 80% de tallo y casi muy poca panoja, mientras que en los graníferos, e incluso en el maíz, que en el maíz más que grano en realidad es toda la espiga, por eso el porcentaje aparece como un valor un poco mayor, y
la barra celeste más clara nos está mostrando el porcentaje de hojas que prácticamente no nos muestra ninguna diferencia ni entre los distintos grupos de sorgos ni con respecto al maíz. Un caso de la campaña 17-18 con distintos híbridos de Advanta en los acuerdos y convenios que tenemos de desarrollo de información conjunta, vemos claramente que los valores de rendimiento son relativamente altos, pero sobre todo que la participación de grano ha variado entre 11 y 12% en híbridos más de tipo forrajero, hasta 50% en híbridos doble propósito, lo que ha llevado a que el tallo sea un componente más o menos importante, ha llegado hasta el 72% en un híbrido que realmente tiene una performance más de forrajero que por lo tanto tiene poca participación de grano. Cuando esto lo vemos ya en una serie de híbridos, y acá no es para que veamos todos los datos que realmente no se ven, sino simplemente para tomar un ejemplo de que a partir de la información de una serie de híbridos que se evalúan o evaluamos permanentemente, lo que sí vemos ya entrando a la calidad y cómo toda esta composición termina reflejándose en calidad, vemos la amplísima diferencia en calidad, en composición, en este caso resumido en digestibilidad, como está abajo a la derecha, con ese círculo que nos está mostrando la variación entre 55 y 65% de digestibilidad. Y esta es la tendencia que, según los grupos, podemos ver claramente. Una diferencia clara en digestibilidad. También esta diferencia se ve reflejada en la proteína bruta, y esto es muy importante comenzar a destacarlo, que en realidad el aportante de proteína al silage no es la planta, sino que es el grano. La planta está en un estado genológico avanzado, en un estado de mucho componente celular, por lo tanto el contenido celular donde está la proteína ya es bajo, y los mayores aportes de proteína en realidad provienen por el aporte que hace el grano y no por la planta, por lo tanto se ve esta tendencia según los grupos de disminución no solamente de la cantidad de grano, sino cómo se refleja la proteína. Y esto entonces nuevamente nos da esta tendencia muy clara y muy definida en diferencias en digestibilidad de los distintos híbridos, en primera instancia por una mayor proporción de grano, pero ya vamos a ver que hay otros factores que también participan de esta diferencia en digestibilidad. Y lo otro importante es que si bien acá estamos promediando un montón de híbridos que corresponden a cada uno de los grupos, dentro de los grupos hay una gran diversidad. Este es el grupo de los graníferos con distintos híbridos. Fíjense, hay híbridos que van de 65 a 75% de digestibilidad. Si vamos a los doble propósito, también hay diversidad, pero ya el rango es de 65 a 70. Con los hileros el rango ya es menor, de 60 a casi 70. Y con los forrajeros la diversidad también existe, pero con rangos ya mucho menores. Quiere decir que claramente hay un efecto grupo, un efecto composición de acuerdo al tipo de híbrido, pero a su vez hay diferencias entre híbridos que podemos analizar y considerar. En este caso, de nuevo, la diferencia entre los grupos en proteína bruto de acuerdo a la participación de grano, las digestibilidades. Por eso decimos de que esto se mantiene casi como una constante, pero con no solamente los valores promedios, sino la variación dentro de los grupos según las características y composición de cada híbrido en particular. Conclusión. Hay una primera relación que podemos considerar entre el porcentaje de grano a la izquierda y la digestibilidad abajo, en el cual la línea verde
nos muestra realmente esa primera relación hasta prácticamente un 30% de grano, una mejora en la digestibilidad a medida que aumenta el grano, pero hay, como vemos con los otros círculos rojo, amarillo, celeste, algún nivel de participación de grano entre el 30 y el 50%, con diferencias casualmente en digestibilidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en realidad hay otros factores que están determinando la digestibilidad, y lo vimos en la parte teórica en el módulo anterior. La degradabilidad del grano también juega, y uno de los factores que es muy determinante en la degradabilidad es el nivel de taninos o contenido de taninos, y el otro factor es la degradabilidad de la fibra. Quiere decir que al mismo porcentaje o cantidad, y esto repasando lo que vimos en el último módulo, la degradabilidad puede ser distinta, por lo tanto la digestibilidad y el aporte de nutrientes es distinto. Esto para el caso de sorgo, ya lo vimos también gráficamente para el caso de maíz en el módulo anterior. Vemos realmente la diferencia en degradación ruminal, tanto del almidón, la proteína y la materia seca, del grano húmedo en celeste respecto a el grano seco molido. Quiere decir que esto se atribuye básicamente a la humedad del grano y no a las cubiertas, porque el amarillo, el grano seco, está molido. Importante entonces el grano húmedo, y si picamos una planta con el grano húmedo en estas condiciones, la degradabilidad del grano es alta y puede ser mayor o menor según el contenido de taninos. Y acá vemos cómo el contenido de taninos cambia y se incrementa proporcionalmente en forma muy importante cuando el grano está seco, pero cuando el grano tiene 35% de humedad o 40% de humedad, realmente los valores de tanino disponibles son mucho menores que lo que vamos a tener en el grano seco, y en los híbridos bajo tanino respecto a los alto tanino también hay una diferencia que va a hacer que el componente grano, según sus características, tenga una degradabilidad ya como característica propia y particular de cada híbrido, independientemente del grupo del que se trata. Obviamente, esto es más importante en la medida que el grano tenga una mayor participación. Pero además está la fibra y la FDNI. Aquí no es para que veamos, digamos, porque no se ven bien los números, sino simplemente estos son valores de FDNI medidos en el tallo de distintos híbridos de sorgo en celeste, y en amarillo cómo se posiciona la FDNI de los maíces respecto a los sorgos. Aquí el mayor valor de FDNI, que es el de arriba, en la columna de la izquierda, del 45% de FDNI, es un híbrido casualmente forrajero, es un híbrido de Advanta, y el de menor FDNI abajo, de 25%, o sea, casi la mitad de la FDNI que el híbrido forrajero, es un híbrido silero, en ese momento era experimental, que hoy es un híbrido también de Advanta, de alta digestibilidad de la fibra, por ser un híbrido nervadura marrón. Por lo tanto, lo que vemos que también impacta, y esto no solamente en los sorgos con un gradiente muy, muy grande de diferencia en la degradabilidad de la fibra, sino que en la relación con el maíz normalmente tiene menos degradación de la fibra que los sorgos. Y esto simplemente para ver cómo esta variabilidad. Acá tenemos los máximos y los mínimos de degradación de planta entera de distintos híbridos de sorgo, y fíjense cómo a la izquierda en planta entera tenemos entre 6 y 28%
de FDNI respecto a la materia seca y FDNI respecto a la FDN total entre 13 y 44% de degradabilidad. Y si vamos a la fracción tallo, obviamente tenemos más FDNI, pero también con un rango de variación muy importante entre el mínimo y el máximo, tanto FI respecto a la materia seca como FDNI respecto a la FDN. Fíjense aquí en el tallo entre 20 y 57% de FDNI. Quiere decir que en la planta entera y en el tallo como componente importante, recordemos siempre que vamos a tener en los hileros y en los forrajeros casi llegando al 80% de tallo, y en los graníferos obviamente a doble propósito esta proporción va a ser menor, pero también termina siendo una fracción importante. FDN, recordemos, con valores que pueden estar cercanos al 40 o 50% del total de la composición del forraje. Esto termina siendo, según los grupos, y como decíamos recién, ahí lo que está redondeado en rojo, va aumentando la FDNI en la medida que pasamos de los grupos graníferos hacia los forrajeros, y esto termina en la digestibilidad total, como vimos anteriormente, 71, 69, 66, 63% de digestibilidad. Esto quiere decir que toda esta calidad del silaje proviene de las características de cada híbrido. Primero, en su participación de grano respecto a la planta entera, después en la degradabilidad de la fibra y la degradabilidad del almidón, donde cada híbrido entonces tiene sus particularidades y va a generar esta calidad del silaje. Quiere decir que la primera decisión que nosotros tomemos respecto a qué cultivo y qué híbrido dentro del cultivo será determinante de la calidad y del resultado a obtener. Y en esto vemos que muchas veces hay confusiones o hay criterios que no son los adecuados cuando buscamos calidad pensando en que la fibra me puede dar o asegurar alta calidad. Y eso no es así. O que hay grandes diferencias en rendimiento por el solo hecho de que un híbrido sea de uno u otro grupo, y eso tampoco es así. Y los rendimientos de maíces y sorgos comparativamente dependerá el ambiente, dependerá la zona, dependerá el cultivo de qué se trata. Todo esto lo vamos a ver en forma práctica, a ver cómo lo podemos determinar, mirar, evaluar, ya cuando estamos con el cultivo implantado y tenemos que tomar decisiones respecto a qué lote picar, cómo picarlo, cuándo picarlo, etcétera, etcétera. Esa calidad, ya dijimos, determina el otro factor que es el consumo de un animal. Va a estar determinado en parte entonces por esa composición, por esa calidad, y eso es lo que va a determinar la respuesta animal. Entonces, lo otro que nosotros venimos haciendo hace muchos años, les voy a mostrar algunos resultados, es de ver cómo realmente estos rendimientos, componentes del rendimiento y calidad, terminan determinando la respuesta animal, por lo tanto, el efecto sobre el sistema de producción que decíamos antes. Cuando lo vemos en términos de grupos, se refleja claramente lo mismo que decíamos recién. Fíjense determinados consumos, cómo cambian, mayor calidad, mayor consumo, en el caso de los graníferos, disminuyen los doble propósito, disminuye más en los hileros y aún más en los forrajeros. Esto el consumo en kilos de materia seca por animal y por día, la columna de la izquierda, la columna del medio
es el consumo, pero expresado como porcentaje del peso vivo del animal. Fíjense, puede estar variando de un poco más de 3% del peso vivo a menos de 2,5, 2,4 y a veces en algunos casos un poco menos. Y eso es lo que determina la ganancia de peso. En este caso, normalmente lo medimos sobre novillos, ya sea de recría o de terminación, y vemos cómo por efecto del grupo tenemos estos valores diferentes de ganancia de peso vivo. Ahora, si consideramos la variación que ya vimos, que conocemos que hay dentro de cada grupo, podríamos esperar como efecto del híbrido una variación distinta. Y esto, a modo de ejemplo, simplemente es algunas mediciones que hemos hecho en un mismo campo de productor, donde se han evaluado para determinar en un mismo lote, con un mismo manejo, el efecto de distintos híbridos. Y yo tomo, por ejemplo, acá el mínimo en cuanto a digestibilidad que tuvimos en este caso, de 54%, y el máximo de 65%, que en este caso no llegó por el tipo de híbridos usados, fueron tipos hileros, no hubo híbridos graníferos. Yo voy a tomar el de menor digestibilidad, 54 de este campo, 65, y voy a tomar uno de 69 o 70% de digestibilidad para mostrar cómo lo que cambia con esos tres valores, el menor a la izquierda, el de 65 al medio y hacia la derecha el de 70% de digestibilidad del silaje de sorgo. Vemos que lo primero que se observa es las diferencias en el consumo de kilos de materia seca por día. Eso trae aparejado, y recordando lo que vimos respecto al consumo en el último módulo, que las variaciones en consumo de materia seca son menores que las variaciones de consumo de energía metabólica, porque cada kilo de materia seca tiene, a medida que aumenta su digestibilidad, mayor concentración de energía. Entonces, vemos cómo ese consumo de materia seca se transforma en un diferencial mucho mayor cuando lo ponemos en términos de consumo de energía metabolizable por animal y por día. Parte de esa energía metabolizable, que es la que tiene disponible el animal para sus procesos productivos, va a cubrir los requerimientos de mantenimiento, y ahí están los valores en la cantidad de megacalorías que va a mantenimiento, y eso genera el saldo para la ganancia de peso, que muestra cada vez más diferencias en cada uno de estos híbridos de sorgo, y por último expresa la ganancia de peso, que va a ser 100 gramos por animal y por día. En el primer caso, recordemos, 55% de digestibilidad, 650 gramos con 65 de digestibilidad y 950 gramos con 69-70% de digestibilidad. Eso es lo producido según el híbrido en el mismo campo, el mismo año. Cuando evaluamos esto comparativamente para ver distintas opciones y distintos híbridos, en este caso yo les muestro el resultado de dos híbridos de sorgo distintos, uno silero y otro granífero, silero el 1 y granífero el 2, y silaje de maíz. Como los consumos no fueron diferentes entre el sorgo 2 y maíz, pero sí con el sorgo 1, y las ganancias de peso a la derecha no fueron diferentes entre el sorgo 2 y el maíz, y sí con el sorgo 1. ¿Esto qué nos dice? Y en esto hay bastante consistencia, que cuando logramos las mejores calidades en los podemos tener similares respuestas animales en maíces como en sorgo, y nos da el otro indicador, que es la eficiencia de conversión. Kilos de silaje por cada kilo de ganancia de peso. Podemos ser muy eficientes en una recría, donde podemos tener
entre 6 y 6,5 kilos de silaje por kilo de aumento diario de peso vivo. Cuando las ganancias de peso son menores, lo que ocurre es que esa eficiencia de conversión disminuye como eficiencia, por lo tanto aumentan los kilos de silaje por cada kilo de ganancia de peso. Y esto va a terminar definiendo en el sistema de producción el costo de cada kilo de ganancia de peso según el costo del silaje y su eficiencia de conversión. Y acá entonces vamos poniendo algunos números como para hacer esas comparaciones y esto es para esta campaña, es lo que hemos estado viendo, discutiendo y tomando como situación actual a nivel de lo que está ocurriendo en los campos de productores y lo que hemos estado haciendo durante febrero y marzo como clínicas y seguimiento y evaluación de cultivos para silaje, lo que quiere decir que son datos reales para esta campaña que está en curso de picado en este momento. Cultivo de maíz, estamos en el orden de los 300 a 350 dólares por hectárea como costo del cultivo total, y en cultivo de sorgo entre 200 y 220 dólares por hectárea. A eso le tenemos que sumar para esta campaña el costo de picado y embolsado, que está como promedio en torno de los 22.000 pesos por hectárea. ¿Cuál sería entonces esto reflejado en costo del kilo de materia seca? Y bueno, lo primero que va a afectar ese costo va a ser el rendimiento. Y yo tomo dos valores de rendimiento, uno que consideramos que en realidad es relativamente bajo, pero muchas veces por condiciones de cultivo o condiciones de año se obtienen estos rendimientos. Que no debería ser, porque los potenciales son mucho más altos, 10.000 kilos de materia seca por hectárea o 15.000 kilos de materia seca por hectárea, que es un rendimiento, el de 15.000, un rendimiento que consideramos promedio, intermedio, no es un rendimiento alto. Hoy y esta campaña hemos visto casos como muchas de las campañas anteriores, de 17, 18 mil kilos de materia seca por hectárea sin ningún problema. Quiere decir que estamos tomando un rendimiento bajo, un rendimiento intermedio y no estamos tomando un rendimiento alto para este ejemplo. Entonces, para este rendimiento, 10.000 kilos de materia seca por hectárea, el maíz nos está dando 4,30 pesos por kilo de materia seca y el sorgo 3,6 pesos por kilo de materia seca. Y en el caso de 15.000 kilos de materia seca por hectárea, 2,87 pesos por kilo de materia seca el caso de maíz y 2,42 pesos por kilo de materia seca el silaje de sorgo. Si vemos el efecto rendimiento, claramente vemos que podemos tener un 33% menos del costo por kilo de materia seca por efecto simplemente del mayor rendimiento. Conclusión, todo lo que hagamos respecto a la obtención de rendimiento desde la elección del híbrido y la parte agronómica, digamos, de cultivo desde el punto de vista de control de maleza y fertilización, básicamente, va a tener un rédito económico positivo respecto al costo del kilo de materia seca. Con la diferencia entre maíz y sorgo, que este año en particular se ha dado una relación de un incremento en la proporcionalidad del costo del picado y el embolsado. Históricamente nosotros teníamos, y acá digamos, se ha alterado un poquito, pero no tanto, que más o menos el 50% del costo total proviene del costo del cultivo y el otro 50% del costo de picado y confección. Ahora, yo quiero y les propongo que veamos estos números a la luz
de lo que vimos recién como eficiencias de conversión y la posibilidad de un resultado adecuado respecto a el costo del kilo de carne y el resultado económico que podemos obtener ya en el sistema de producción. Entonces, si yo tomo 6,5 o tomo 7 kilos de silaje por kilo de aumento de peso y le pongo el precio que vimos recién, por ejemplo, de 2,40 el silaje de sorgo, quiere decir que yo puedo tener, supongamos para hacer números redondos, 20 pesos el costo del kilo de carne producido con esa eficiencia de conversión y ese costo del silaje de sorgo, a lo cual obviamente habría que adicionarle el costo de la proteína para una dieta balanceada. Entonces, estos datos de ganancia de peso son con el adecuado balance de dieta respecto a la proteína, pero la energía proviene exclusivamente del silaje, solo que decir que no son dietas que tengan adición de grano extra. Quiere decir que cuando vemos hoy costos del kilo de carne producido y vemos costos en muchos casos de 70, 80 pesos, y acá estamos viendo que podemos tener 20 pesos más el suplemento proteico, que suponiendo que sea Speller de soja, que es el más caro y que serían unos 10 pesos más, estaríamos en 30 pesos el costo por kilo de carne producida si siguiéramos este razonamiento y este uso de los recursos. Ahora, la otra alternativa es que, según cuál sea la conformación de las dietas, este costo hasta podría ser menor, porque podríamos tener, por ejemplo, como estamos viendo en muchos casos, en muchos productores, después del silaje o antes de la confección del silaje, la implantación o el boleo, siembra aérea de un verde de invierno para cultivo de cobertura, que a su vez permite algunos pastoreos horarios para proveer la proteína, con lo cual el costo de esa dieta sería realmente mucho menor. Quiere decir que este es el panorama que nos está permitiendo analizar cuáles serían, de acuerdo a los cultivos, sus rendimientos y su composición, la potencialidad de ser transformados en carne, con una determinación de sus costos y su comparación con cualquier otra alternativa de dieta. El otro sistema de producción que estamos siguiendo mucho, que se está aplicando y cambia fundamentalmente el resultado productivo y económico, son los sistemas de cría, donde, por ejemplo, para cubrir los requerimientos de la vaca durante 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, como los meses más críticos en cuanto a disponibilidad y calidad de forraje, y que ese silaje cubra el 100% del requerimiento de la vaca, por supuesto va a ser una vaca seca, una vaca preñada, necesitaríamos 950 kilos de materia seca por vaca. Si tuviésemos la necesidad de una suplementación que cubra el 60% del requerimiento, ya que tenemos algún otro recurso disponible, ya sea rastrojos, ya sea pasturas diferidas o algún otro recurso, necesitaríamos para el 60% de los requerimientos 576 kilos de materia seca por vaca. Si, como muchos casos estamos viendo, podemos tener con el híbrido adecuado, y esto hay una aclaración, si esta suplementación la hiciéramos con silaje de maíz, sería un problema porque las vacas ya aumentarían de peso excesivamente, incrementarían excesivamente su condición corporal al parto, lo cual generaría un inconveniente. Quiere decir que cuando hablamos
de que la calidad tiene que ser acorde a los requerimientos de cada una de las categorías. En este caso, el requerimiento de la vaca de cría es relativamente bajo, es para mantenerse o aumentar, pero en poco su condición corporal, por lo cual no podríamos darle un silaje de alta calidad, sino que tendríamos que prever y planificar un silaje de relativamente mediana calidad para este objetivo de la vaca de cría. Pero siguiendo entonces con el análisis, a un rendimiento estimado de 18.000 kilos de materia seca por hectárea, por cada hectárea de silaje podríamos tener 19, 20 vacas y cubrir el 100% del requerimiento, o 31 vacas si tenemos que cubrir el 60% del requerimiento. Y esto, ¿cuáles serían? Acá hay un costo, que estamos introduciendo el sistema, pero lo que analizamos siempre es la relación costo-beneficio y los resultados esperados, y que estamos comprobando de alguna manera, es, primero, de que aseguramos cubrir los requerimientos de la vaca durante el invierno, tener la condición adecuada, condición corporal al parto, entre 5 y 6, con lo cual aseguramos nuevamente su preñez inmediatamente en el tiempo requerido posparto. Podemos incrementar la carga animal porque, aunque sea por ese periodo invernal, estamos poniéndole 18.000 kilos de materia seca al sistema. Vamos a lograr una mejor utilización de las pasturas en todo el periodo de alimentación pastoril, primavera, verano, otoño. No necesitamos guardar remanente de pastura que baje la calidad, sino que podemos hacer una buena utilización de las pasturas con alta carga animal y no tener excedente de pastura, porque el invierno lo tenemos asegurado con silaje, y obtenemos mayores pesos de destete. Los rodeos cabeza normalmente estamos viendo de que pasamos de un destete de 180 kilos a 230 kilos de destete y un rodeo cuerpo de 160 a 200 kilos. Si le quisiéramos poner algunos números a esto rápidamente, lo primero que tendríamos que considerar es que si estamos hablando de 900 kilos de materia seca por vaca para todo el periodo, estamos hablando a 2,30, 2,40 el kilo, estamos hablando aproximadamente de 2.000 pesos por vaca. Ahora, si pasamos de un promedio de 170 kilos a 220 kilos el peso de destete, estamos con un diferencial de 50 kilos de peso de destete, que hoy a 100 pesos son 5.000 pesos. Quiere decir que solamente con el incremento del peso de destete estamos logrando un incremento en los ingresos de 5.000 pesos para un costo de 2.000 pesos por vaca en el caso de cubrir el 100% del requerimiento. Pero no estamos contemplando ni cuantificando el efecto, primero, sobre el porcentaje de preñez. Estamos viendo que podemos lograr entre el 90 y 95% de preñez asegurado cuando la vaca entra en buena condición corporal al parto, por lo tanto tiene la condición adecuada para el próximo servicio. Y no estamos cuantificando los incrementos de la carga animal logradas a partir de el incremento en el rendimiento, la producción forrajera que aporta el silaje al sistema. Cuando integramos esos tres factores, mayor carga animal, mejor utilización de las pasturas, mayor porcentaje de destete y mayor peso de destete, realmente podemos lograr sistemas de producción que hoy los estamos cuantificando en una productividad de 600 kilos de carne de ternero producida por hectárea. Respecto a valores que normalmente en las mismas condiciones vemos que están en 120, 150 kilos de carne
de ternero por hectárea. Entonces, esos son algunos de los impactos que podemos cuantificar en forma muy simple, muy sencilla, de la producción, la calidad y la utilización de los silaques en distintos sistemas de producción. En definitiva, las conclusiones son de que tenemos la oportunidad de lograr altos niveles de producción en kilos de materia seca por hectárea, que es el principal factor que afecta como el factor primario de la producción ganadera, es tener los recursos forrajeros adecuados, y esos altos niveles de producción los podemos lograr aún en condiciones de sequía o de ambiente o de años relativamente malos que podemos tener y que de hecho tenemos, si usamos y apelamos a las potencialidades que nos brindan los sorgos para esta productividad. Eso además le está dando un factor de seguridad a los sistemas de producción, inclusive con una menor inversión por el menor costo de cultivo en el caso de usar sorgo. Después tenemos la posibilidad de contar con altos niveles de fibra de alta calidad, es uno de los factores principales. Nosotros, si nos falta calidad de dieta en los engordes sobre todo, o en la producción de leche, los podemos cubrir con el incremento de grano a la ración. Pero la fibra es lo más difícil de cubrir y de obtener cuando nos falta en cualquier circunstancia. Por lo tanto, en este caso podemos asegurar los niveles de fibra, las cantidades de fibra en realidad, y esa fibra puede ser de alta calidad. Con ello podemos conformar fácilmente dietas adecuadas a los requerimientos de cada una de las categorías. Con estas dietas de oscilajes de calidades intermedias, en los cuales tenemos digestibilidades de alrededor del 65% de digestibilidad, aseguramos cualquier proceso de recría, tanto para carne o para leche. Quiere decir que estamos hablando de performance animal de alrededor de 750, 800 gramos por animal y por día, con grandes rendimientos, por lo tanto, bajo costos. Ahí se abre una oportunidad, digamos, muy, muy importante con el uso de los silaques de calidad intermedia, y obviamente podemos lograr alimentos de bajo costo, como vimos recién, cuando podemos tener hoy a un costo de 2,50 pesos el kilo de materia seca de un silaje de sorgo. Realmente son valores que son muy adecuados y competitivos para los precios de los productos que tenemos. Para que todo esto nos dé efectivamente este resultado, tenemos que tomar buenas decisiones orientadas a controlar las pérdidas. Digamos, un riesgo que corremos en este proceso de transformación de los cultivos a través de silaques en carne y leche es si hay factores que no controlamos adecuadamente y que se constituyan en pérdidas. Entonces, en los próximos módulos de índole práctica vamos a hacer hincapié en cuáles son las posibles pérdidas, cómo hacer para controlarlas, qué criterios aplicar y qué indicadores de campo y de seguimiento y validación podemos tener en cuenta y aplicar para que este proceso sea realmente efectivo y eficiente. Con esto entonces terminamos este módulo y lo dejo a Gaspar entonces para responder las preguntas y la última evaluación. Perfecto, Marcelo. Vamos entonces con algunas preguntas. La primera dice, ¿por qué hay distintos requerimientos de megacalorías según silaje si la categoría animal es la misma? Perfecto, excelente pregunta, porque se captó exactamente eso. Bueno,
Es muy simple. El requerimiento de mantenimiento de un animal es el mismo. O sea, no es que cambie el requerimiento. Lo que cambia es con cuánta cantidad de forraje o de energía lo cubrimos, porque la eficiencia de utilización de la energía metabolizable en su síntesis de energía neta cambia según sea la calidad o la concentración de energía de los alimentos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor calidad o digestibilidad del silaje, con menos cantidad yo puedo cubrir el mismo requerimiento de ese animal que si tuviese que cubrirlo con un forraje de baja calidad. Porque la eficiencia de uso de la energía metabolizable en su síntesis de los productos, o sea, energía neta, y eso es un factor que se llama K, varía con la digestibilidad, por lo tanto, la concentración energética de la dieta, o en este caso, del silaje. Entonces, el impacto que tiene la variación de la calidad sobre la respuesta animal juega en prácticamente 4 factores. El primer factor es que a más calidad se consume más. El siguiente factor es que a mayor consumo de materia seca hay mayor aporte de energía metabolizable en términos más que proporcionales. El tercer factor es que la eficiencia de uso de esa energía es mayor con la mayor digestibilidad. Y el cuarto factor es que se diluyen los costos de mantenimiento en la medida que el aporte de energía sea mayor sobre un costo fijo que es el mantenimiento. Perfecto, Marcelo, muy claro. Vamos con la siguiente, dice, ¿puede hacer algún comentario de Sugar Grades R en uso diferido? Sí, cualquier sorgo o cualquier cultivo como diferido es un cultivo que ha llegado ya a su estado de madurez y está seco, por lo tanto el grado de lignificación de la pared celular es muy alto y la proporción de pared celular es muy alta. Quiere decir que, por lo tanto, bueno, por supuesto, la FDNI también es muy alta. Quiere decir que el único nutriente de relativamente mayor digestibilidad que puede tener ese cultivo es los carbohidratos solubles, en este caso los híbridos azucarados mantienen cierto nivel de carbohidratos solubles en forma de azúcares, o eventualmente si hay grano, el grano, pero que va a ser de baja digestibilidad y como no está procesado, obviamente puede tener pérdidas importantes en heces. Quiere decir que podemos especular con que tengamos una respuesta animal baja, que se acopla con el requerimiento bajo del animal, podría ser eventualmente suficiente para su requerimiento. Estamos hablando de potencialidades de 300 gramos de ganancia de peso, proveniente básicamente de los azúcares que han quedado en la planta. Y el otro comentario, eso desde el punto de vista del valor nutricional. Y el otro comentario es que desde el punto de vista del aprovechamiento de la cantidad de forraje diferido, obviamente normalmente es menor que si fuese el aprovechamiento del mismo cultivo, pero que hubiese sido ensilado previamente. Bien. Vamos con la siguiente. Marcelo dice, en cría, dar silaje en los meses invernales. ¿En qué porcentaje se puede aumentar la carga de vacas? Bueno, eso depende los recursos forrajeros en los cuales está asentado el sistema. Nosotros lo que vemos es que
digamos, cuando hay pasturas de mucho crecimiento estival, es con las cargas, digamos, normales de los rodeos de cría, no se puede hacer un buen aprovechamiento de las pasturas. Normalmente hay excedentes, esos excedentes pierden calidad, quedan como diferidos. Los diferidos son normalmente de baja calidad y de bajo aprovechamiento. Por lo tanto, ahí ese sistema o esos factores de utilización de la pastura generan, digamos, una restricción para la carga animal. Si nosotros podemos utilizar el 100% de la pastura, por lo tanto, podemos tener una alta carga durante ese periodo, digamos, primavero-estival, llamémosle, porque tenemos la reserva y tenemos asegurado el forraje para el invierno en cantidad y en calidad, nos permite entonces independizarnos de los diferidos, de la mala calidad de los diferidos y de no tener una buena carga animal para usar la pastura. Para dar algún ejemplo de sistemas que estamos siguiendo a nivel de productores, estamos viendo que para una pastura de entre 8.000 y 10.000 kilos de materia seca por hectárea, que las podemos cosechar totalmente entre octubre y abril, quiere decir que no necesitamos dejar remanente, y 18.000 kilos de materia seca por hectárea, estamos cada 100 hectáreas de pastura con 15 hectáreas de silaje y 300 vacas, o sea, 3 vientres por hectárea en esta proporción, que diríamos cada 100 hectáreas de pastura, 12 a 13 hectáreas de silaje. Quiere decir que dependemos también de la productividad de la pastura. En este caso, estoy hablando de la zona central de Córdoba con esos niveles de producción de pastura, para dar un ejemplo. Bien. La siguiente, Marcelo, dice, en recrías pastoreando avenas, ¿cuánto podría mejorar la ganancia de peso suplementando con silaje? Bueno, ahí hay dos factores. Primero, el nutricional para balancear dieta. Las avenas normalmente durante el otoño e invierno están desbalanceadas en la relación energía y proteína, que quiere decir eso, que tiene un exceso de proteína y le está faltando energía. Obviamente el silaje le estaría aportando la energía y podríamos tener dietas mucho más balanceadas. Podríamos estar tranquilamente considerando que si el aporte o el suplemento es con silajes de buena calidad, con buena proporción de grano, podríamos estar en 1 kilo de ganancia de peso perfectamente bien. Y la otra implicancia es el efecto que tiene sobre la carga animal. Evidentemente, si sumamos la productividad de esas avenas, que normalmente son restrictivas desde el punto de vista de su producción, y sumamos el silaje, podríamos tener muy altas cargas animales, y a esto me refiero una combinación silaje con avena, casi con la avena considerándola como suplemento proteico del silaje en 10 novillos por hectárea. Bueno, sería el efecto, digamos, de mayor complementación posible, con muy buenas ganancias de peso. Perfecto, Marcelo. La siguiente me la hicieron por WhatsApp, no habrán podido usar el chat. Dice, de Marcelo Pasón, nuestro querido Marcelo Pasón, dice, ¿cuánto engorda un ternero, un ejemplo, de 220 kilos por día con una dieta silo de sorgo de alta calidad, siendo soja como proteína y núcleo vitamínico? Sí, bueno, es un poco algunos de los datos que estábamos dando recién. Si el silaje es de buena calidad, estamos hablando de entre 65 y 67% de digestibilidad, la ganancia de peso tiene que estar en el orden de los 800 gramos por día con una dieta balanceada. Si el silaje es de muy buena calidad, porque tiene alta proporción de grano de buena calidad, por ejemplo, proveniente de un sorgo granífero,
la ganancia de peso podría ser un poco mayor y llegar casi hasta 1 kilo de ganancia de peso por animal y por día. Nosotros lo hemos medido a eso en muchas oportunidades y eso se logra, por ejemplo, con los silajes de sorgos graníferos con grano bajo tanino, y prácticamente eso está al mismo nivel que un maíz. Quiere decir que tenemos una alta proporción de grano, un 45-50% de grano por ser granífero, y un grano de muy alta calidad y muy alta digestibilidad, como serían los sorgos bajo taninos, y con eso logramos 1 kilo de ganancia de peso sin problema. Muy clara, Marcelo. Vamos con una más, vamos con un par más, estamos bien de tiempo, son 4 menos 10. Dice la siguiente: ¿a partir de qué peso recomienda utilizar silo picado en destete de terneros de cría? Bien, sí, lo que consideramos es que el rumen ya esté desarrollado como factor fundamental para que haya una buena utilización y aprovechamiento del silaje, y esto consideramos que se logra a partir de los 150 kilos para arriba. Quiere decir que ese sería el límite a partir del cual podemos tener una buena utilización en los terneros. Por lo tanto, no está recomendado para animales menores de 150, 160 kilos, por supuesto, animales de destete precoz o animales de destete hiperprecoz. Perfecto. La siguiente dice: ¿con qué nivel de materia seca recomienda empezar a utilizar los diferidos? Ejemplo, Sugar Grace. No, yo diría que no hay una recomendación en cuanto a porcentaje de materia seca. Estamos suponiendo, y cuando hablamos de diferido, tanto en un sorgo como en cualquier pastura, son cultivos que se han secado, que ya han tenido efecto de heladas, estamos en pleno invierno y normalmente los diferidos tienen por lo menos un 70% de materia seca, y esa es la composición normal. O sea que no es que sea o que haya un nivel de materia seca objetivo que tenemos que respetar. Son cultivos secos, son cultivos normalmente que ya han perdido su gran cantidad de agua, y tienen por lo menos 70% de materia seca, y son los que normalmente vamos a utilizar como diferido. Bien, Marcelo. Acá hay una que podríamos decir que es un rotundo sí. Dice: ¿se puede determinar entonces que para generar silos de sorgo de mayor calidad debemos ir hacia biotipos graníferos? Sin duda, hay un gradiente en el cual la proporción de grano va a definir la calidad, por su composición, por su contenido de almidón, por la dilución de la FDN, de la pared celular. En esto no hay ninguna duda. Entonces, la mayor proporción de grano hace a la mayor calidad. Ahora, dependiendo cuál sea el requerimiento de los animales que voy a alimentar, necesitaré la máxima calidad o una calidad intermedia, o podré aceptar calidades relativamente bajas. Quiere decir que en definitiva la calidad la define el sistema, y en función de eso yo elijo el híbrido, donde sin duda los graníferos son los de mayor digestibilidad. La siguiente, Marcelo, dice: ¿cuál es la forma más eficiente de comer un silo con vaca de cría? Bueno, obviamente hay distintas modalidades, eso lo vamos a ver en el último módulo cuando veamos utilización de los silajes. Nosotros lo que vemos en la mayoría de los sistemas de producción, el uso de autoconsumo como una alternativa,
Y si no, bueno, está la alternativa de dar y suministrar en ensenadas, en comederos, con mixer. Es decir, que las dos alternativas son esas: o doy de comer con mixer, y esto podría hacerlo sobre rastrojos, sobre pasturas, sobre, digamos, cualquier alimento complementario donde yo estoy suplementando, o podría hacerlo en autoconsumos. Yo, cuando veamos el último módulo, voy a mostrar muchos ejemplos, muchas fotos, muchos sistemas en los cuales estamos viendo, y sistemas que funcionan perfectamente bien con el autoconsumo, siempre y cuando se tomen ciertos recaudos que son los básicos para hacer una buena utilización. Y lo otro que por ahí surge como pregunta es una relación con la escala productiva, porque nosotros hablamos de autoconsumo y el caso que yo comentaba de 300 vacas, bueno, son 4 bolsas de silaje y abre las 4 puntas para las 300 vacas. Bueno, y también hemos visto, y voy a mostrar, el caso de 1000 animales, 1000 vacas o 1000 vaquillonas en autoconsumo, o 2500 novillos en autoconsumo para recría y engorde. Quiere decir que en realidad esto es una cuestión simplemente de cómo uno organiza la alimentación. En definitiva, están las dos opciones: autoconsumo o suministro con mixer. Bien, quedan tres, Marcelo. Bueno, A ver, están buenas, muy buenas. Dice, con respecto al gráfico de calidad de grano de sorgo, húmedo versus seco. Si el grano seco es molido con moledora de martillos, bien fino, ¿la diferencia es similar? sí, la diferencia se debe a básicamente el efecto de la matriz proteica, que es lo que vimos en el módulo anterior, también con el caso de grano de maíz, porque la comparación de degradabilidad es del grano húmedo con el grano de sorgo molido. Quiere decir que el molido mejora respecto al entero, pero eso habla de la restricción de las cubiertas del grano. Nosotros acá tenemos dos restricciones en el grano seco: las cubiertas del grano, que se pueden resolver en la medida que el grano esté molido, y si está molido relativamente fino, eso también mejora la degradación, pero la restricción de la matriz proteica interna, donde están contenidos los granos de almidón, eso es propio de la diferencia entre el grano seco y grano húmedo, que no se resuelve con el molido. Bien. La siguiente dice, y en un silo de sorgo forrajero, esta va conectada con la de avena, dice, y en un silo de sorgo forrajero y pastoreando avena en esta época donde le sobra proteína, ¿qué aumento puedo tener o en cuánto puedo mejorar el de esa avena? En poco, porque en realidad el aporte del silo de sorgo forrajero no está proveyendo almidón, no está proveyendo lo que está necesitando la dieta, lo que balancearía la dieta, está proveyendo solamente fibra. Por lo tanto, no habría que esperar un mejoramiento respecto a la respuesta animal que se tiene sobre la avena. Bien, y la última dice, un estudio más de caso, dice, estamos picando un sorgo BDH 422 con rinde de 30 toneladas, tal cual, 32% de materia seca, pero con el cracker cerrado, no logramos tocar el grano. ¿En qué medida se afecta la calidad del silo? Bueno, se va a afectar en poca medida, porque el grano está húmedo, tendría que estar pastoso, con ese contenido de materia seca de la planta entera. Si no está funcionando el cracker, no tienen cracker, lo que convendría es por ahí disminuir un poco el tamaño de picado, pero yo voy a mostrar también, cuando veamos confección,
Se le cortó a Marcelo. A ver. Un segundo, ¿eh? Bueno, tuvo un problema, pero vamos yendo con el cuestionario. Las preguntas que hayan quedado pendientes y la respuesta esa que quedó por la mitad, la refrescamos en el miércoles, en el módulo 4 ya, ¿les parece? Así que paso a compartir yo pantalla y a explicar el uso de la plataforma Kahoot. Me avisan si es que se ve ya. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Tom, ¿estás ahí vos? Se escucha, Gaspar. Sí, Bueno, señor, acá estoy, Gaspo. bueno, perfecto. Paso a explicarles entonces para los que quizás sea el primer módulo o la primera vez que usan la plataforma. Con el celular, que es lo que necesito que tengan en la mano, con el celular entran al sitio web que figura en pantalla de la computadora, que es el www.kahoot.it. Repito, figura en la pantalla de la computadora, www.kahoot.it. Automáticamente les pide un PIN en una casilla en blanco. El PIN también figura en pantalla, es el 877-9093. 877-9093. Y luego ponen un nickname, su nombre. Ya la tienen clara porque ya hay casi 40 inscriptos. Estamos en 50. Esperamos un ratito más. Ahí si lo ven a Marcelo queriendo volver a entrar, denle a aceptar. La dinámica, por las dudas, las vuelvo a explicar. Van a responder a través del celular, les va a aparecer un teclado con diferentes colores. Cada color corresponde a una de las opciones que figuran en la pantalla de la computadora. Tanto la pregunta como Eso, las opciones la van a leer en la computadora. Hola Marcelo, ahí estoy, Gaspar. te habíamos perdido, perfecto. Sí, bueno. Marcelo, no te preocupes, la respuesta que quedó en el medio y otra pregunta que se había generado ahí a último momento, la continuamos en el módulo 4, ¿te parece? Bueno, perfecto. Quédate en línea igual a ver si hay muchas Sí, sí, discrepancias entre pregunta y pregunta. Vamos tocando varios temas. sí, sí, estoy.
Bueno, se mantiene por ahí. Estamos en 58, 59. Bueno, no veo que se mueva, así que vamos con la primera. Vamos con la primera. Dice, el principal determinante de la calidad del silaje de maíz es... El principal determinante de la calidad del silaje de maíz es... Bueno, la respuesta correcta era el contenido de grano y 43 respuestas correctas, así que bien. Marcelo. Bueno, sí, evidentemente el aporte del grano y su proporción es lo que determina la digestión y la calidad. El contenido de proteína obviamente no es lo más importante, si bien también puede aumentar con el aumento de grano, pero nunca va a ser un indicador de calidad. El porcentaje de proteína siempre va a ser deficitario, por eso la primera no es correcta, la relación hoja-tallo tampoco, la hoja no aporta fundamentalmente un nutriente importante. Y la materia seca tampoco, no es determinante de la calidad, es un factor importante a tener en cuenta para la correcta confección, pero no hace a la calidad desde el punto de vista de sus componentes. Así que el grano es lo que determina la calidad. Bien, vamos a la siguiente. Dice, la principal dificultad para el correcto ensilado de sorgos forrajeros es... La principal dificultad para el correcto ensilado de sorgos forrajeros es... La respuesta correcta era la de color azul, la baja proporción de materia seca. Sí, estamos hablando específicamente de la confección del silaje y normalmente es muy difícil llegar al porcentaje de materia seca adecuado en los sorgos forrajeros, normalmente tienen mucha agua, por lo tanto baja proporción de materia seca. Los otros factores no son indicadores como dificultad para el correcto ensilado, por lo tanto, la principal es la baja proporción de materia seca o alta humedad, que es muy difícil de lograr los niveles adecuados óptimos. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, la productividad de un cultivo para silajes. La productividad de un cultivo para silajes. Eran todas correctas. 42 respondieron bien. Sí, evidentemente es la sumatoria, todas esas implicancias, a mayor productividad, menor costo, a mayor productividad, mayor carga animal, la posibilidad entonces de obtener mayores transformaciones en kilo de carne, por lo tanto, evidentemente, todos son efectos y todas son correctas.
Espectacular. Vamos a la siguiente. Julián va tomando la delantera. Julián. La cuarta dice, para la elección del tipo de sorgo a utilizar para confeccionar silajes de planta entera, se debe considerar. Para la elección del tipo de sorgo a utilizar para confeccionar silajes de planta entera, se debe considerar. La correcta era el rendimiento potencial del cultivo y la participación de hoja, tallo, grano. La relación, ¿no? Sí, sí, son los dos factores principales que hemos venido repasando, o sea, el rendimiento y la composición. Y la composición va a estar determinada en gran parte por la participación relativa de los tres componentes principales, hoja, tallo y grano, en el cual hoja no va a haber gran variación, pero sí en tallo y grano para definir la composición. Bien. ¿Verdadero o falso? Dice, los sorgos BMR mejoran la relación nitrógeno no proteico proteína verdadera y por ende mejora la calidad del forraje. Los sorgos BMR mejoran la relación nitrógeno no proteico proteína verdadera y por ende mejora la calidad del forraje. Bueno, la correcta era falso y se dividieron ahí, Marcelo, en 33 respondieron bien y 23 verdadero. Claro, porque la pregunta puede tener cierta complejidad de interpretación, que es lo que pretendemos casualmente con estas aseveraciones que pueden ser verdaderas o falsas, porque en realidad el sorgo BMR mejora la calidad, pero, con lo cual sería verdadera, pero acá dice que mejora la relación nitrógeno no proteico respecto a proteína verdadera. Bueno, esa no es la vía a través de la cual mejora la calidad, sino la calidad se mejora a través de una mayor degradabilidad de la pared celular. Por lo tanto, no es la vía propuesta en la pregunta la que corresponde para mejorar la calidad. Por lo tanto, es falsa. Está muy claro, Marcelo. Vamos con la siguiente. También, verdadero o falso, dice, los silajes de sorgo forrajeros tienen mejor calidad que los confeccionados con otros tipos de sorgo. Los silajes de sorgo forrajeros tienen mejor calidad que los confeccionados con otros tipos de sorgos. Olin, Marcelo, 57 respondieron Bueno, falso. me quedo muy tranquilo de que esto ha quedado absolutamente claro. Ya Bien. es realmente un aspecto muy importante porque partimos de algunos supuestos donde muchas veces se percibe como que, bueno, hay un grupo de sordos que le llamamos sileros o que le llamamos forrajeros y que parecerían que tienen una planta muy linda, pero que en realidad no son los que nos van a dar buenas calidades de silaje. Espectacular. Julián, ahí marca la delantera. Otro verdadero o falso, dice, un silaje de maíz siempre será de mayor calidad que uno de sorgo. Un silaje de maíz siempre será de mayor calidad que uno de sorgo. Era falsa. 37 respondieron falso, Marcelo.
Bueno, como verán, tratamos de seguir desmitificando algunas cosas con estas preguntas y para aprovechar para redondear un concepto muy importante en esta comparación de silaje de maíz respecto a sorgo. Si consideráramos maíces de muy alto rendimiento en grano, estamos hablando de 100 quintales o más de 100 quintales, tenemos una muy alta calidad que muy difícilmente va a ser alcanzada con un silaje de sorgo. Pero casualmente esto no es siempre así porque muchas veces los maíces son de menor rendimiento de grano o son de bajo rendimiento de grano por condiciones del año, del clima o del cultivo en general. Y es donde un sorgo con buena participación de grano, un doble propósito o un granífero puede ser superior a un maíz que no tenga su máxima expresión de rendimiento y de calidad. Entonces la comparación puede ser que un maíz sea de mayor calidad que el sorgo, pero puede ser también que un sorgo sea de mayor calidad que el maíz, porque en realidad estamos comparando cultivos con, o que pueden tener distinta participación de sus componentes y la participación de los componentes es la que va a definir su calidad. Bien, vamos con la anteúltima. Dice, verdadero o falso, con sorgos hileros se logran mayores ganancias de peso de animales alimentados con dietas basadas en silaje con proteína. Con sorgos hileros se logran mayores ganancias de peso de animales alimentados con dietas basadas en silaje con proteína. Era falsa y se distribuyó equitativamente. En 28 respondieron falso, 25 verdadero. Sí, bueno, la pregunta esta también tenía un poco como objetivo aclarar y desmitificar algo que a veces se toma como premisa. Los sorgos hileros, ¿cuáles son los sorgos hileros? Si lo definimos como en la presentación, definimos los distintos grupos y dijimos la mayor calidad está en los grupos graníferos por mayor proporción de grano. Después los doble propósitos, que tienen menos proporción de grano, pero siguen siendo ricos en aporte de grano. Y después hay un gran grupo intermedio entre estos y los forrajeros, donde la participación de grano normalmente es poca, y a eso, si definimos o tomamos esa definición como sorgos hileros, evidentemente no son los que van a, o con lo que vamos a lograr las mayores ganancias de peso. Entonces, primero, ¿qué es un sorgo silero? Nosotros le hemos dado una definición como un grupo intermedio que normalmente no representa aquellos sorgos con una proporción de grano relativamente buena. Cuando decimos relativamente buena, estamos hablando concretamente de más del 30% de grano, hasta el 50% que serían los graníferos. Normalmente el grupo de los sileros, si bien tiene un rango de variación, normalmente está con menos de 30% de grano y con una estructura de planta normalmente de alta proporción de pared celular, una pared celular de relativamente baja digestibilidad. Por lo tanto, no es el grupo de sorgos hileros con el cual obtendríamos las mayores ganancias de peso. Bien. Ahora sí, la anteúltima dice, el rendimiento potencial de maíces para silajes siempre serán menores que los logrados con sorgos. El rendimiento potencial de maíces para silajes siempre serán menores que los logrados con sorgos.
falsa. 48 respondieron bien. Bueno, menos mal, la mayoría respondió bien. Evidentemente, el rendimiento depende, el rendimiento total de la planta entera en maíces y en los sorgos, tanto graníferos como doble propósito, dependen en gran parte de su rendimiento en grano o su potencial de rendimiento en grano, porque el grano ya es gran parte del rendimiento de la planta entera. Quiere decir que los maíces no van a ser de bajo rendimiento respecto a los sorgos, porque tienen un potencial de rendimiento evidentemente alto, salvo que estén en condiciones ambientales desfavorables para el cultivo de maíz. Y ahí los rendimientos sí, normalmente son bajos y son inferiores que los que se pueden lograr con sorgo en los ambientes con restricciones ambientales. Acá la pregunta hacía referencia al rendimiento potencial, quiere decir que no estábamos considerando las restricciones ambientales. Entonces, para concluir, cuando hay restricciones ambientales importantes, normalmente los sorgos van a tener mayor rendimiento que los maíces, pero si esa restricción no está, los maíces van a expresar su potencial de rendimiento que, dado a que pueden rendir cuantitativamente un rendimiento alto en grano, eso se va a reflejar en el picado de la planta entera. Bueno, vamos con la última. También, verdadero o falso, dice, los sorgos graníferos permiten obtener silajes de alta calidad. Los sorgos graníferos permiten obtener silajes de alta calidad. La respuesta era verdadera. 49 respondieron bien, Marcelo, verdadero. Bueno, me alegro que la mayoría entonces haya captado esta idea y esta información que nos demuestra que podemos obtener silaje de alta calidad en la medida que tengamos alta proporción de grano y si ese grano está, digamos, confeccionado de la manera adecuada en el momento óptimo, de manera de que el animal lo aproveche íntegramente. Bien. Damos por finalizado el cuestionario. Vamos a ver cómo terminó. En tercer lugar, Juan Roques. Bien, Juan. Germán, segundo. Y primero, venía llevando la delantera, Julián. Bien, Julián. Julián, cuarto estaba Nacho y quinto Bernardo. Bueno, bien a todos. Bueno, yo dejo de compartirles, como siempre, con el simple fin de reforzar algunos conceptos. Bueno, damos por finalizado el módulo 3. Espero que el contenido por el cual estuvimos desarrollando les sea útil y espero que volver a convocarlos para el próximo módulo. Tommy, si estás ahí. Sí, acá estoy. Bueno. Sí, el próximo módulo es el próximo miércoles al mismo horario. Exacto. Y bueno, los que no puedan ir el miércoles pueden participar mañana a 9:30 o el miércoles también, ¿no? 9:30.